el examen, el segundo parcial. ¿Cuándo hemos quedado? Hemos hablado ya del segundo parcial. Todavía no lo tengo aquí en mis apuntes. Martes. Martes. Ya. Entonces, álgebra, ecuaciones. ¿Martes a qué hora quedamos? ¿A las 11:30? Hola, hola. Ya. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla. Bien. Ahora ya es 29 de junio. Nos quedan unas 2 semanitas de clase. Bien. Entonces, ahora nos toca llevar la última unidad, que es fundamentos de flujos de fluido. Aquí me voy a dar segundo parcial. Martes, ¿qué fecha es martes? Viernes 1, sábado 2, domingo 3, 5, el 6. 5 de julio. 5 de julio. Horas 11:30. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que son los fundamentos de flujos de fluido. ¿Ya? Fíjense, hasta ahora lo que nosotros habíamos visto era la hidrostática, donde en ese capítulo lo más importante para nosotros, una propiedad muy importante que era el peso del líquido, ¿no? Que actuaba sobre una compuerta. Nosotros teníamos el peso del fluido, teníamos las presiones, alturas de presiones, que es lo más importante porque estamos teniendo un líquido en reposo, ¿no? Pero en este capítulo se van a exponer, propiedades adicionales, que es lo que nosotros llamamos para trabajar con la hidrostática, hidrodinámica. ¿Ya? Con la hidrodinámica. ¿Cuáles son esos conceptos adicionales para este estudio? ¿Qué significa movimiento del fluido? Ya el fluido no está estático, sino está en movimiento. ¿Cuáles son esos conceptos adicionales requeridos para este estudio? Porque en vamos a ver que cuando entramos a la hidrodinámica, porque ya las moléculas del agua se están trasladando de un lugar a otro, ya hay un desplazamiento, hay un movimiento. Entonces vamos a ver que hay otros conceptos que son muy adicionales, que aparecen en el movimiento de estos fluidos. Es muy complejo, no puede ser estudiado de una forma exacta porque ya vamos a ver de que ya se hace más complicado determinar el comportamiento del fluido, ¿no? Pero vamos a ver que pueden tener diferentes velocidades
y pueden tener, en este caso, pueden tener ¿ya? En este caso vamos a tener que pueden tener diferentes velocidades. En base a esto, ¿ya? En base a esto, vamos a poder obtener también distintas aceleraciones. ¿Ya? Vamos a tener diferentes aceleraciones. Bien. Entonces, aquí ya hay un flujo en movimiento. Y hay unos tres que justamente es contrario a lo que sucede en los sólidos cuando está, en forma estática, ¿no ves? Entonces, aquí hay tres principios fundamentales, que son el principio de conservación de la masa, o sea, tres principios fundamentales, acá son, ¿cómo podemos ponerle aquí? Tenemos tres principios fundamentales, que sería el principio de conservación de la masa, el principio que aquí de la masa, aquí vamos a ver lo que es la ecuación de continuidad. Que eso es muy aplicable a nuestro movimiento de agua. Inciso B, vamos a tener el principio de la energía cinética. El principio de la energía cinética, que de ahí se deducen ciertas ecuaciones que son aplicables a este principio, ¿no? Se deducen ciertas ecuaciones aplicables al flujo de fluido. ¿Ya? El inciso C, principio de conservación del movimiento. Principio de la cantidad de movimiento. Ya se está moviendo nuestro fluido. Entonces, aquí vamos a ver ecuaciones para para calcular fuerzas dinámicas. Bueno, entonces, eso, por supuesto, ya es en forma general, ¿ya? Lo más importante para nosotros es determinar qué es un flujo de fluido. ¿Qué es un flujo de fluido? ¿Alguien me puede decir? Y eso hemos llevado en la primera unidad.
Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué es un flujo de fluido? Fíjense que un fluido es una sustancia que bajo ciertas condiciones sus moléculas pueden moverse una en relación con otra. Ese es un fluido. Pero cuando nosotros estamos dándole fluidez, ¿ya? Entonces, la fluidez se trabaja en una absoluta ausencia de cohesión. La fluidez da movilidad a los líquidos, por eso es que se llama flujo de fluidos, o sea, fluidos que tienen fluidez, ¿ya? Eso para nosotros es importante recalcar, ¿ya? Entonces, nosotros, cuando hemos visto en la primera unidad, hemos visto hemos visto la clasificación de los flujos de fluido. Bien, a ver, si alguien se acuerda cómo hemos clasificado esos flujos de fluido, pueden ser laminar y turbulento. Laminar versus turbulento. Importantísimo dentro del flujo de fluido. Puede ser uniforme o no uniforme. Puede ser permanente, no permanente. Ya, puede ser unidimensional. O bidimensional. O tridimensional. Bueno, tridimensional, ¿no ve? Además puede ser, a ver, ¿alguien más se acuerda? Puede ser compresible. Incompresible. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los compresibles y cuáles son los incompresibles. ¿Cuáles son los compresibles? El agua es el aceite, el agua, el aceite, el mercurio, ¿qué son? La gasolina, el queroseno. Son compresibles. ¿Compresibles o incompresibles? A ver, los demás, ayuden. Incompresible. Son incompresibles, ¿ya? ¿Por qué son incompresibles? ¿Cuál es el criterio de compresibilidad? Fíjense, el criterio de incompresibilidad es la constancia de volumen, aun cuando actúan grandes presiones sobre el cuerpo, es la constancia de volumen. Esa es la incompresibilidad. El volumen no cambia.
Por eso cuando yo tengo que está circulando agua por un tubo, aquí yo tengo un tubo y está circulando agua, el volumen del líquido no va a cambiar, es incompresible. Ya es la constancia de volumen. Y cuando son compresibles, es un estado en que la materia ocupa un volumen diferente del que tiene, porque los gases, por ejemplo, siempre van a ocupar un volumen diferente, ¿cierto? Es decir, ocupan el volumen del recipiente que lo contiene, por eso se llaman compresibles, ¿ya? Entonces, como incompresibles vamos a tener los líquidos que son agua, aceite, glicerina, mercurio, etcétera, etcétera. Los gases, vamos a ver que son compresibles. El aire, el gas natural, el oxígeno, el helio, etcétera, son los gases los que son compresibles y cuando le falta el recipiente se expanden, ¿cierto? Por eso se llaman compresibles y se expanden los gases. Los líquidos no, los líquidos es una constancia, o sea, un volumen constante a lo largo de todo su estudio, ¿cierto? A lo largo en lo cual nosotros vamos circulando. ¿Ya? Muy bien, entonces, fíjense, bueno, aquí, etcétera, rotacional y rotacional. Hay altas clasificaciones que nosotros hemos dado al comienzo de clase. Rotacional y rotacional. ¿No? Bien, pero cuando un flujo, fíjense, si nosotros hablamos del unidimensional, bidimensional o tridimensional, ese tipo de flujo, vamos a ver, y ustedes lo vamos a notar, que si nosotros tenemos aquí una tubería, ¿ya? Nosotros vamos a ver que este flujo es unidimensional. Lo vamos a considerar unidimensional. Y justamente va sobre el eje. Hay un eje central ahí. Siempre vamos a trabajar sobre el eje central, porque esa va a ser la dirección del flujo y la consideramos en el eje central del tubo, ¿ya? Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un codo, cuando nosotros tenemos un codo, aquí, si bien el líquido está circulando así, ¿qué va a pasar con esta partecita del codo? ¿Cómo va a ser el flujo? Fíjense que el flujo va a venir así. Eso por física, va a venir así. Y esto de aquí, al tener una curva, ¿qué va a pasar? Aquí voy a tener dos dimensiones. ¿No? Dos dimensiones, porque va a estar en el X y en el Y. Yo lo puedo descomponer. Tanto. Por eso cuando nosotros hacíamos compuertas curvas, teníamos que encontrar una fuerza vertical y una fuerza horizontal, es decir, la descomposición tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces trataría de un flujo bidimensional, ¿no? Pero eso para nosotros es despreciable, ¿ya? O sea, esto es despreciable, lo consideramos como si fuese una sola dimensión, ¿ya? Y así aparece tridimensional también, ¿ya? Entonces, bidimensional o tridimensional también puede ser. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hay un codo, como le vuelvo a decir, ya el flujo tendría que ser bidimensional, ¿no? Pero lo consideramos como es aceptable, como una única dimensión en la línea central del flujo, ¿no? Y esa bidimensional, le vuelvo a repetir, se considera casi nula, ¿no ven? Bien. Ahora,
cuándo nosotros vamos a tener efectivamente un flujo bidimensional. Este flujo va a tener lugar cuando las partículas del fluido se mueven en planos paralelos, de forma que la configuración de las líneas de corriente es idéntica, ¿ya? Entonces, vamos a tener como dos planos paralelos, es decir, dos planos que yo puedo trabajar en ambas dimensiones, ¿ya? Pero cuando nosotros trabajamos con un flujo ideal, vamos a ver que no existen esfuerzos cortantes y no pueden transmitirse pares y no tiene lugar el movimiento rotacional en ese caso, ¿no? O sea, se mueven como sobre los mismos planos. Un plano, ustedes saben, un plano tiene variables en X y Y, ¿cierto? Porque cuando nosotros, ¿por qué estoy hablando de planos paralelos? Porque un plano, usted tiene que es X y esto es Y, entonces aquí puede moverse el líquido, ¿no? Puede moverse. No necesariamente en una línea como la vemos en el tubo, ¿no? En la línea central, sino ya vamos a considerar los planos y entonces yo voy a considerar las dos dimensiones, ¿no? Bien. Entonces, eso sería para el bidimensional. Ahora, ¿cuándo el flujo es permanente? ¿Cuándo el flujo es permanente? Aquí vamos a ver cuando el gradiente de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? Es nulo, ¿ya? Es decir, que la velocidad con respecto al tiempo, no hay variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero la velocidad, por supuesto, puede variar de un punto a otro, no hay problema. Pero cuando nosotros verificamos que el gradiente o la razón entre la velocidad y el tiempo es nulo, eso es un flujo permanente. ¿Ya? Bien, y no permanente es cuando es diferente de cero, por supuesto. Cuando un flujo es uniforme, los flujos uniformes tienen lugar cuando el módulo de la dirección y el sentido de la velocidad no varían de un punto a otro. Es decir, vamos a tener permanente cuando la derivada de B con respecto a un lugar diferente vale cero. Esto es uniforme y esto es permanente. Y no permanente es cuando la derivada de B con respecto a un espacio dado es diferente de cero, ¿cierto? Bien, entonces en ese nosotros podemos resumir los diferentes flujos. Bien, aquí se llaman líneas. Bueno, y laminar ya sabemos, y incluso le hemos tomado en el examen, es laminar cuando el número de Reynolds es menor a 2000 y es turbulento cuando el número de Reynolds es menor a 4000. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos una... los flujos son muchos, ¿no? Pero para nuestras consideraciones de flujo de fluido, vamos a ver que los aspectos más importantes, que es laminar, turbulento, que puede ser compresible, incompresible, que puede ser permanente, no permanente. También podemos, en algunos casos, para dar algunas ecuaciones, nosotros podemos decir es uniforme o no uniforme, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir, para el flujo de fluido que es laminar, nosotros vamos a usar esta fórmula. Para el flujo de fluido que es turbulento, nosotros vamos a ocupar laminar y compresible, por ejemplo, e incompresible, ¿ya? Entonces, ya nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta a qué se refiere, ¿no? A qué se refiere, ¿no? Entonces, porque depende de eso,
voy a establecer ciertas ecuaciones que son aplicables a los flujos de fluido. ¿Ya? Bien, entonces cuando nosotros aquí hablé algo de línea de corriente, si yo tengo este tubo, aquí va a haber una línea de corriente. Que va en el central. Estas son líneas imaginarias. Vamos a ver que son líneas imaginarias por donde está haciendo, es la dirección del movimiento del fluido, que nos indica la dirección del movimiento del fluido, ¿no? Normalmente yo le voy a poner así, ¿ya? Y siempre esta línea de corriente, como ustedes ven, está en la línea central del tubo. Eso se supone, ¿no? Es una línea imaginaria. Entonces, yo estoy hablando de una dirección del flujo, ¿ya? De una dirección del flujo. Bien. A ver, voy a pasar un ratito. Acá tengo unos conceptos más. Que le voy a pasar a la plataforma. ¿Ya? Bien, sí, fíjense, aquí unos conceptos más importantes, que son los conceptos de sistema y volumen de control, una reversibilidad, irreversibilidad y pérdidas. Y ahí abajito dicen los tipos de flujo, lo que estamos viendo ahorita. Y en esta unidad vamos a ver las ecuaciones fundamentales, que son la ecuación de continuidad. Ya habíamos hablado hace ratingo cuando dije, hay tres principios fundamentales, que es el principio de conservación de la masa. En ese principio de conservación de la masa nosotros vamos a tener la ecuación de continuidad. El principio de la energía cinética, vamos a tener las energías de Euler, las energías de Bernoulli, ¿ya? Y las dinámicas y la energía y la ecuación de la energía total. La ecuación de otras que no vamos a ver en esta unidad porque es la hidrodinámica, simplemente estamos con la cinética, ¿ya? ¿Por qué? Porque está el flujo en movimiento, ¿no? Entonces ese flujo en movimiento me va a dar, wow, jóvenes, si se corta, se vuelven a conectar, ¿ya? Me olvidé de apagar mi Zoom. ¿De acuerdo? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Se cortan, se vuelven a conectar, ¿ya? Entonces, Ya. fíjense, el principio de la energía cinética, en ese principio vamos a dar ecuaciones aplicables a estos flujos de fluido, que son la energía, la ecuación de Euler, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la energía. Y luego vamos a ver más adelante las aplicaciones, ¿ya? Dónde se van a aplicar estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a empezar. Ya hemos definido qué son flujos de fluidos acá, que yo tengo aquí tipos de flujo de fluido. Y aquí hay un concepto de lo que es un sistema y un volumen de control. Dice, se expondrán conceptos adicionales requeridos para el estudio del movimiento de los fluidos. Estamos directamente en lo que se llama la hidrodinámica. Movimientos de fluido. Tienen como objetivo el análisis del movimiento del fluido y las ecuaciones que la gobiernan, siendo estas ecuaciones de continuidad. Aquí nuevamente le puedo decir conservación de la masa,
principio de la cantidad de movimiento, a partir de las cuales se deducen ciertas fórmulas para calcular. Bueno, eso ya lo vimos hace ratito, el primero. Y el segundo, principio de la termodinámica. No sé yo esos principios de termodinámica, no soy química. Tampoco nosotros vamos a hacer. Bien, pero de todas maneras están ahí adentro. ¿Qué es un sistema? Se refiere a una masa determinada de material. Los contornos de un sistema forman una superficie cerrada y esta superficie pueden variar con el tiempo de manera que contengan la misma masa durante los cambios de su condición, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a tener por ejemplo, elegimos, hay una cierta masa, ¿ya? Elegimos una cierta masa, entonces, dentro de ese fluido, ¿ya? A eso se le llama sistema, ¿ya? Se refiere a una cierta material, a una cierta masa determinada del material. Entonces ahí yo una burbuja, por ejemplo, de agua, ¿ya? Tengo eso, tiene su masa, a partir de la cual se deducen ciertas ecuaciones para calcular las fuerzas dinámicas ejercidas sobre los fluidos en movimiento, ¿ya? Ahora, esa cierta masa que yo estoy eligiendo tiene contornos. Y estos contornos, por supuesto, son estos de aquí. ¿Ya? A ese contorno es una superficie cerrada del sistema. Y esta superficie, dice, puede variar con el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí yo la voy a tomar cuando el tiempo vale 0. ¿Ya? Y luego se va a desplazar, la masa se conserva, ¿ya? Pero aquí el tiempo va a ser diferente. Un T1, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay una cierta variación en el tiempo. La masa se conserva homogénea y no varía, ¿ya? Entonces, a eso se le llama sistema. Disculpe, Sistema, ingeniera. sí. Perdón que lo corte. ¿Está escribiendo algo en su pantalla? Uy, sí. No sé si es solo a mí o también a los compañeros, pero a mí se está congelada la pantalla. Sí, sí, exactamente. Va a tratar la misma imagen en flujo de fluido. Se quedó. Ya estoy explicando otra cosa ya. Es que me olvidé de compartir allá. Aquí. No, están viendo esa imagen ya, ¿no? Pucha, me olvidé de compartirla. Sí, ahora sí podemos ver las Ahora sí, definiciones. gracias, jóvenes. Ya, yo tengo esta otra imagen. Dice conceptos de sistema y de volumen de control, reversibilidad, irreversibilidad y pérdidas, tipos de flujos, flujos de fluido. Dentro de todos estos conceptos fundamentales, nosotros vamos a ver la ecuación fundamental, que es la ecuación de la continuidad, ecuación de Euler, del Bernoulli, ecuación de la energía y sus aplicaciones. ¿Ya? Ahora, eso ya vamos a ver, con estas ecuaciones nos vamos a mantener casi hasta el final del semestre, ¿ya? Viendo todas esas ecuaciones y cómo podemos hacer los ejemplos de aplicación. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, se impondrán conceptos adicionales requeridos para el estudio del movimiento de los fluidos. Es decir, estos requerimientos adicionales son lo que se llaman sistemas y volumen de control. ¿Ya? Fíjense aquí la ecuación de continuidad, ya lo vimos hace ratito, principio de la conservación de la energía, de la masa, perdón, principio de la cantidad de movimiento es la que me va a dar para hacer estas fórmulas de aquí de Euler, Bernoulli y ecuación de la energía. Y la fuerza dinámica para los flujos en fluido
qué es el primer y segundo principio de la termodinámica. ¿Alguien sabe cuáles son esos principios de la termodinámica? Yo no sé. ¿Alguien sabe? En física, no sé dónde lo vean, no me acuerdo, ¿ya? Pero bueno, eso no lo vamos a ver. Pero, ¿qué es un sistema y qué es un volumen de control? Fíjense, dice, un sistema se refiere a una masa determinada de material. Si yo tengo un líquido, yo voy a tener una masa ahí, ¿sí? Es decir, como una burbuja, bueno, una burbuja se me ocurre decir cuando es agua, y una burbuja de agua, una burbuja de aceite, lo que sea, ¿ya? Ese para mí es mi sistema, ¿ya? Pero fíjense, cuando el tiempo vale 0, pero aquí esa se va a trasladar acá. La masa sigue la misma, pero lo que va a variar es el tiempo, aquí en el tiempo 1. ¿Ya? Por eso es que si nosotros vamos a ver que esta masa se está trasladando con una cierta velocidad, ustedes fíjense que masa, velocidad igual a aceleración por tiempo. Entonces, por eso es que más anteriormente hemos dicho que son importantes las variaciones de velocidad y las variaciones de aceleraciones. ¿Ya? Bien, entonces dice, los contornos de un sistema forman una superficie cerrada. El contorno de esa burbuja es la superficie cerrada. Y esta superficie, dice, cerrada puede variar con el tiempo, de manera que contenga la misma masa. La masa se conserva, fíjense, pero lo que varía son, bueno, se traslada simplemente. Eso es lo que me está diciendo. Y para trasladarse yo necesito una velocidad y una aceleración, ¿cierto? ¿Ve? La aceleración puede ser constante, no sé si será variable, ya vamos a ver. Por supuesto que de un punto a otro, yo en el tiempo t0 yo voy a tener una velocidad con que va circulando, al tiempo t1 yo voy a tener otra velocidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué se llama el volumen de control? Es una región fija del espacio y es útil en el análisis de situaciones donde el movimiento se presenta dentro y fuera del espacio fijo. Es decir, aquí yo tengo adentro de esa burbuja ciertas condiciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí yo tengo agua y luego le largo aceite, por ejemplo, esa burbuja? Ese contorno que yo estoy dando se va a modificar, ¿cierto? Ese contorno de esa burbuja se va a modificar. Por eso a eso se le llama volumen de control, lo que pasa afuera y lo que pasa adentro de ese volumen de masa. ¿Ya? A eso se llama volumen de control. Bien, dice, ahora tengo que estar entrando todavía. Es que cuando entro a compartir pantalla no veo quiénes están en la sala. ¿Ya? Bien. Entonces aquí dice sistema y volumen de control. El concepto de un diagrama de equilibrio como se utilizó en la estática de fluido suele ser inadecuado para el análisis de flujos en movimiento. En su lugar hallamos frecuentemente que los conceptos de sistema y volumen de control son útiles en el análisis de la mecánica de fluidos. ¿Ya? Bien, dice, un sistema fluido se refiere a una masa específica de fluido, que es lo que yo les decía hace rato,
que se encuentra dentro de un contorno definido por una superficie cerrada. ¿Ya? La forma del sistema y por tanto sus contornos con el tiempo. ¿Ya? Cuando un líquido fluye a través de un estrechamiento o cuando un gas se comprime, así como un fluido se mueve y se deforma, así el sistema que lo contiene se mueve y se deforma. El tamaño y la forma de un sistema es completamente opcional. Es decir, que cuando nosotros avanzamos, por ejemplo, a ver si puedo, hacer aquí algo. Yo tengo un que está fluyendo por aquí. Aquí lleva un comportamiento, ¿no? Aquí tengo un volumen de control, ¿ya? Aquí está el sistema, pero ¿qué pasa cuando entra por acá? ¿Qué es lo que se modifica? El volumen sigue siendo el mismo, ¿ya? El volumen del líquido que va a circular sigue siendo el mismo, pero lo que se modifica cuando se mueve es que se deforma. Esa superficie que define el volumen de control se puede deformar, es decir, se deforma. El tamaño y la forma de un sistema es completamente opcional, dice, ¿no? Entonces, ahí yo puedo ver que esto se deforma, ¿no? Y que pasa a otra forma, ¿no? Porque no nos olvidemos de que yo le doy a esta cierta masa un contorno, ¿cierto? Y es del recipiente que contiene el líquido, que es incompresible, ¿ya? En contraste, un volumen de control se refiere a una zona fija en el espacio que no se mueve y no cambia, no se deforma, ¿ya? No se va a deformar. Pero ahí vamos a ver que yo tengo un sistema, ¿cierto? Muy bien. Ya, aquí, fíjense, a medida que va cambiando, se va, pero más adelante va a ir cambiando superficie del volumen de control fijo en el espacio, es lo que está aquí con líneas cerradas. Y ya tienen el contorno, sin embargo la línea es discontinua aquí, y está sombreado, representa el contorno y el volumen del sistema de fluido en un instante ya que ha cambiado en temas delta T. ¿Ya? Bien, pero esas son condiciones que nosotros me van a permitir. Aquí vamos a tener el sistema, esta línea de aquí es la frontera, y fíjense, estos son los alrededores, ¿ya? Que están fuera de la frontera del sistema. Bien, ¿qué es un proceso? Es un conjunto de estados por los que pasa el sistema. ¿Qué es una reversibilidad? Cuando se puede hacer un proceso, es decir, cuando yo tengo un estado en el sistema y vuelve a su estado original sin ningún cambio final ni en el sistema ni en el medio ambiente, se dice que es reversible. Irreversible cuando cambia, pues, ¿no? Cuando en un proceso natural donde es imposible restablecer el estado inicial, ya que debido al trabajo que realiza pierde capacidad motivado por el rozamiento y otras causas, ¿no? Entonces, vamos a ver los procesos que son reversibles nada más, porque va cambiando y va cambiando su forma, pero vuelve a ser como era antes. ¿Bien? Bien, eso digamos son dos conceptos y aquí vamos a ver, les he puesto también la clasificación de flujo de fluido, movimientos de un fluido, cuándo es permanente, cuándo no es permanente, cuándo no es uniforme. Bueno, no lo copié, pero ya eso ya lo tienen ustedes. Lo tienen ya en la primera unidad, porque ya nosotros hemos clasificado, incluso yo ya le he dado, incluso ya yo le he dado, ¿cómo se llama?
Ya le he dado en la primera unidad, incluso le hemos dado una montonera de tipos de flujos de fluido, ¿no? Pero lo más importante son esos. ¿Ya? Bien, lo que yo quería era comentar un poquito de dónde se origina la hidrodinámica, movimiento del fluido. Es importante las velocidades. Tenemos una línea de corriente que siempre va a ser en la línea central, ¿ya? Una dirección de un flujo, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un tanque cisterna abajo y tengo que elevar el agua a un tanque arriba, entonces yo tengo que, no es lo mismo hacer, digamos, mi estudio del tanque de abajo hacia arriba, ¿no? Porque eso tengo que bombear, ¿ya? Y es diferente a que yo tenga de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una dirección de un flujo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay conceptos importantes acá que nosotros vamos a... Un ratín. Vamos a volver a la pantalla que teníamos antes. ¿Ya? Aquí ya les puse los tipos de las líneas de corriente, pero vamos a ver unos conceptos fundamentales. ¿Ya? Los conceptos fundamentales que nosotros vamos a tener. ¿De dónde se desprenden esas ecuaciones? Ya. Para ver los flujos de fluido, y sus ecuaciones ya hemos definido qué son cada tipo de fluido, ya, pero en primer lugar, lo que yo tengo que tener en cuenta que es una rapidez de flujo de fluido. Son algunos términos que yo voy a estar trabajando en lo posterior. La rapidez de flujo de fluido. ¿Qué es esa rapidez de flujo de fluido? Dice, es la cantidad de flujo que fluye, aquí está como un trabalengua, que fluye en un sistema, por eso es que nosotros hemos llamado sistema y volumen de control. En un sistema por unidad de tiempo. Hemos visto que el sistema se traslada de un punto a otro por el movimiento y algo muy importante, el T igual a 0, hemos visto, y allá un T más delta T, ¿ya? Entonces, varía con respecto al tiempo. Y esto se puede expresar por tres términos. Por tres términos que definimos a continuación. A ver, rapidez, ¿qué significa rapidez? La rapidez es cuando yo me voy de un punto a otro, corro, y eso me determina una rapidez. Es una derivada de un espacio con respecto al tiempo. Por ejemplo, yo le digo, ¿con qué rapidez se vacía el tanque? Es decir, es un volumen con respecto al tiempo, ¿no ves? Entonces, es todo eso, por eso dice la variación de un sistema por unidad de tiempo, eso es importante.
algo con respecto al tiempo siempre va a ser, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas importantes, uno de los temas importantes es la rapidez de flujo de volumen, que yo le voy a llamar Q. ¿Qué sería esa rapidez de flujo de volumen? Es el, a ver, es el volumen que pasa que es el volumen que pasa, ¿el volumen de qué? De flujo de fluido. ¿Qué pasa? Por una unidad de tiempo. A ver, ¿cómo le llamamos a ese? ¿Cómo le llamamos a la variación del volumen con respecto al tiempo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Cómo le llamo? Hola, hola. Yo le llamé Q. ¿Y qué es eso? El caudal. Es un caudal. Es un caudal. Entonces vamos a tener que Q es igual a la velocidad por el área en una sección. Entonces vamos a tener velocidad en metros sobre segundo por metros cuadrados, me va a dar metros cúbicos sobre segundo, o pie cúbico sobre segundo, o pulgadas sobre segundo, pulgadas cúbicas sobre segundo, ¿no? Entonces eso es un caudal. Aquí la fórmula de la rapidez de flujo de volumen es esta, es el caudal, donde B es la velocidad y A el área de la sección. Yo voy a ver con qué caudal, por ejemplo, lo está atravesando este tubo, por ejemplo. Aquí yo tengo un área, ¿ya? Y yo determino ya sea la velocidad con que va circulando y me dice aquí hay una velocidad. Yo veo esta área entra caudal de agua, metros por segundo, ¿no? O está saliendo. Hemos visto algo en derrame de líquido. Y eso es una rapidez de flujo de volumen. Vamos a tener la rapidez de flujo de peso. Otro concepto importante. W. Ya. ¿Qué unidades creen que tiene esto de acá? Es el peso, ¿no ven? ¿Qué unidades va a tener esto de aquí, W? Esto es peso. Ya hemos visto que es metros cúbicos sobre segundo. ¿Y ahí qué vamos a tener? ¿Qué unidades vamos a tener, jóvenes? A ver. Si el peso, ¿en qué unidades viene? El peso es una fuerza, ¿no? Podemos tener newton, kilopondio, kilonewton, libra fuerza, kilogramo fuerza, ¿ya? Porque el peso es una fuerza sobre minutos o sobre segundos, ¿ya? Nosotros sabemos que
Ya, entonces, ahí la rapidez de flujo de peso es el peso del fluido que pasa por una unidad de tiempo. Nosotros sabemos que W es igual al peso específico por volumen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no ven? Ya. Entonces, aquí nuestra forma, como yo quiero en función del tiempo, ¿ya? Entonces yo voy a decir el W igual al peso específico y el volumen va a ser área, velocidad. Eso me da volumen, ¿cierto? Esto de aquí es volumen. El área por velocidad es volumen porque me da metros cúbicos. Esto. Entonces, fíjense qué unidades me puede dar esto de aquí. Me puede dar la unidad de W, Newton sobre segundo. ¿Sí? Porque aquí tengo, por ejemplo, Newton sobre metros cúbicos, el área son metros cuadrados, la velocidad es metros sobre segundo. Entonces vamos a tener Newton sobre segundo. O kilonewton o kilo, es una unidad de fuerza con relación a la unidad de tiempo, ¿no ven? Bien. Entonces esa sería la rapidez de flujo de peso, ¿no? Sabemos que gamma es el peso específico. A es el área de la sección. Y B es la velocidad. Bien. Tenemos ahora otro tercer concepto, que es la rapidez de flujo de masa. Masa. Bien. Aquí esta fórmula también me olvidaba, que esta W yo la puedo escribir como peso específico por el caudal, porque esto es caudal, ¿no ve? También, ¿no? Este W de aquí. Mejor lo pongo abajo de allá, ¿no? Porque no es ese peso de ahí, es este de acá. W igual al peso específico por el caudal. Aquí tengo Newton sobre segundo. Acá simplemente tengo Newton, la unidad, ¿no? Este Newton sobre segundo, ese también Newton sobre segundo. Bien, caudal es metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces tenemos Newton sobre segundo o kilonewton, una unidad de fuerza. Bien, tengo que Q es el caudal. También la puedo expresar mediante el caudal o si no, área por velocidad. Bien, la masa. Vamos a ver que Rho es igual a masa sobre volumen. Masa es igual a Rho por volumen, ¿cierto? Entonces,
¿Qué unidades tengo yo ahí para la masa? Kilogramos sobre metros cúbicos por metros cúbicos, la masa está dada en kilogramos más. ¿No? Pero a esa yo tengo que hacerla kilogramos sobre segundo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que la masa va a ser igual a rho por el caudal. Masa es igual a rho y el caudal viene a ser el área por la velocidad. ¿No? Fíjense, este volumen es área por velocidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa sería la masa. Entonces aquí voy a tener la rapidez de flujo de masa. Vamos a tener que M es la masa. Rho es, perdón. Rho es la densidad. A es igual al área de la sección. Y vamos a tener la velocidad, ¿no? Y por supuesto, si queremos, podemos trabajarlo también con el caudal. Rho por caudal me sale la misma masa. Entonces, si nosotros vamos a hacer una tablita aquí, lo primero que tengo es caudal. Rapidez de flujo de peso. Voy a tener la rapidez de flujo de masa. Aquí yo le llamé caudal, aquí le llamé W y aquí le llamé M. ¿Cuál es la forma? La fórmula aquí, caudal es igual a la velocidad por el área. Aquí el peso va a ser igual a peso específico por el área por la velocidad. La masa es igual a rho por el caudal. Rho por el área por la velocidad. ¿Cuáles son las unidades acá? Vamos a tener metros cúbicos sobre segundo. El peso vamos a tener libras sobre segundo. También podemos tener newton sobre segundo. Podemos tener libras sobre segundo. Libra fuerza sobre segundo. Kilopondio sobre segundo, sobre minuto. La masa, vamos a tener 1 kilogramo sobre segundo. En unidad inglesa vamos a tener el slug sobre segundo. Esa sería aquí puedes tener pie cúbico sobre segundo, ¿no? Serían las unidades que nosotros podríamos trabajar. Pero todo en relación en relación ¿cómo se llama? Al segundo, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a hacer algún ejemplito para encontrar la rapidez aquí, antes de entrar a la ecuación de continuidad y a la ecuación de Bernoulli. Tengo.
Ya. Aquí me dice si la bomba retira, dice, o eleva 1.65 galones por minuto de agua, de un tanque, dice cuánto tiempo le llevará vaciar el tanque. Si este contiene 7.425 libras de agua. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo como dato? Me va a indicar, por favor, si se mantiene todas las... El caudal, que 1.65 galones por minuto. Ya, lo que yo quiero llevarlo, a ver, ¿a qué unidades? A ver, un galón, ¿cuántos litros tiene? ¿Alguien me puede encontrar cuánto tiene un galón? Lo llevamos a litros y después a metros cúbicos, ¿no? Estos son litros. Ahí yo voy a tener que 1.000 litros tiene un metro cúbico. Un minuto tiene 60 segundos. Lo que esto me daría en metros cúbicos sobre segundo. El litro se me va con este litro. Este galón se me va con este galón y esto se me va con este y me queda metros cúbicos sobre segundo. A ver, un galón tiene, por acá tengo un dato, 3.785 litros. ¿Cuánto sería el caudal ahí? Bien, me calcula el caudal, por favor. Ese es un dato. Hola, hola. Antes que se me acabe. 1.04 Ya, 1.04. por 10 a la menos 4. Ya. Entonces aquí tengo 1.04 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Bien. A ver. El tiempo, ¿no ven? Tengo como me piden un tiempo. ¿Ya? Bien, caudal. A ver, si yo tengo libras, ¿qué unidad es eso?
Lo que yo tengo que calcular, fíjense, este caudal yo tengo que multiplicarlo por un volumen. Entonces, ¿cuánto tiempo llevará a vaciar el tanque? Es decir, estamos hablando de un volumen del tanque, ¿ya? Entonces yo me voy a preguntar el volumen del tanque también, ¿no ve? ¿Cuánto es el volumen del tanque? Si este contiene 7.425 libras de agua. Entonces, nosotros, ¿qué unidad es esta? ¿Unidad de qué? De masa. De masa, libra, fuerza, de peso, ¿ya? Aquí le vamos a poner libra, fuerza. ¿Ya? Pero libra, fuerza, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo un peso igual al peso específico del agua por el volumen, ¿cierto? Entonces aquí tengo un volumen que es igual al peso sobre el peso específico del agua. Aquí el peso me da en 7.425 libras fuerza. ¿Y cuánto es el peso específico del agua? ¿En qué unidades tengo que poner el peso específico del agua? En libras sobre pie cúbico. En libras sobre pie cúbico. ¿Y ese valor del agua, del peso específico del agua, cuánto es? 62,4. 62,4 libras fuerza sobre pie cúbico. ¿Cuánto es ese valor? Y me va a dar en pie cúbico. $118,99. Ya, ese sería el volumen. Muy bien, tengo el caudal y tengo el volumen. Vamos a ver el tiempo de vaciado del tanque, ¿no ven? Entonces vamos a tener que caudal es igual a volumen sobre el tiempo, ¿no ven? Entonces el tiempo es igual a volumen sobre el caudal. Entonces, de esa forma nosotros vamos a hallar el tiempo de vaciado del tanque. Entonces, el tiempo va a ser igual, T es igual al volumen. Y si eso lo ponemos en metros cúbicos, ahora yo voy a decir que un pie cúbico tiene 0.3048 al cubo metros cúbicos. Metros cúbicos. Entonces el volumen en metros cúbicos. No, en pie, ¿no? Ah, no. A ver cómo está esto de aquí. Ah, ya, aquí tengo este de acá, es el que tengo que dar. Aquí tengo el volumen que 1.18.99 pie cúbico. Caudal 104 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Entonces aquí yo tengo que decir 0.3048 elevado al cubo metros cúbicos tiene un pie cúbico.
Entonces, este dato me quedaría en segundo. ¿Cuánto sería? Sería 32.398. Segundo. Ya. 32.900. 398. 300. Sí. 32.398. Segundo. Y Punto eso 28. punto 28. Y si lo divide en minutos, divídalo entre 60 para que me den minutos, a ver, para que no sea tan grande. Sería 539,97 minutos. Ujú. A ver, está bien ese 7.000. Aquí la respuesta me sale 456.